Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53, del 2 al 5. La sangre corre por su frente, cegando sus ojos hinchados. Lleva sus vestidos rasgados por su sangre manchado. Su espalda digna de roja por los latigazos, y a la vía dolorosa dirige sus pasos. El dolor es grande, no es más que su causa, y aunque va despacio al calvario va sin pausa. Tropieza, pero se levanta, titubea, pero aún anda. A que avance el soldado manda, es que su muerte está en demanda. Su corona, siendo un reino, es de oro de 14 quilates. Es de espinas punzantes, su cetro no es de diamante, sus vestiduras no son elegantes, ni su palacio de esmeraldas brillantes. Y ese es el Rey de Reyes, quien va a su coronación sin honor, clamor ni furor, pero va con golpes en su cara y vestiduras rasgadas. Ni siquiera es alfombra roja lo que pisa, sino que pisa su propia sangre, y esa anuncia su entrada. Y ese es el Rey de Reyes, el autor de la salvación, el asesino de la muerte. Al hombre que allí dieron por el hombre más débil, es al hombre que hoy le hincan rodillas los hombres más fuertes. Vuelve y cae en el piso, la cruz es muy pesada, la multitud aún más se ríe despiadada. El romano nuevamente latiga su espalda y le replica: levántate, bastardo, que aún te falta. Sacan de la multitud a un hombre llamado Simón. Llevar la cruz del rey le imponen de misión. El rey se levanta, la multitud aún más grita. Las viudas lloran y de su frente su sangre limpian. Los niños le tiran piedras, los jóvenes le escupen, las mujeres le burlan y las profecías se cumplen. El rey mira a su derecha, no ve quién es sano de su lado, pero a su izquierda están los que le burlan, más par de soldados. Y como si fuera poco, tanto dolor, tanta humillación y tanta sangre, aún la multitud de su muerte tiene hambre. Pero ese rey valiente está dispuesto a hacer lo que sea necesario para derrotar la muerte y el pecado a través del mismo Calvario. A través del mismo Calvario. Ahora, la gente escucha esto y se sorprenden y se preguntan cómo fueron tan crueles ante un inocente, ignorando que ese mismo error cometen ante la misma persona, no muy diferente. ¿Quieres saber quién es él? Ven y averigua, y te mostraré que él es más que un personaje de historia antigua, porque él es más que un carpintero nacido de una virgen que da su amor a aquellos que le eligen. Porque él es el que escupes cuando a la iglesia naciste, el que niegas cuando ignoras que existe, el que golpeas cuando su ayuda rechazas, y el que latigas cuando su amor reemplazas, el que burlas cuando su poder subestimas, y el que desnudas cuando su imagen lastima. El mismo que sabe que nosotros le crucificamos es el mismo que nos perdona sin reclamos, porque él es el que siempre está sin importar dificultad, quien te conoce por nombre, apellido y necesidad, quien camina junto a ti una milla más, quien pones otra mejilla en paz, quien muere por tus pecados, mas por tu amor resucita, porque no es quien tú quieres,
quieres, Él es quien tú necesitas, quien no te abandona aunque dudes de su existir, porque aunque no creas en Él cree en ti. El que te ama día a día, el que venció la tumba fría, el que te vela, el que te cuida y el que sana tus heridas, el que en el frío es tu abrigo, en la soledad Él es tu amigo, en la angustia tu consuelo, en el deseo Él es tu anhelo, en la pregunta la respuesta, el que amor nunca le resta, el que ríe cuando ríes, el que escucha cuando llora, el que te alienta cuando sufres, el que nunca te ignora. Él es el capitán, Él es el judío, Él es el nazareno, Él es el padre, Él es el obrero, Él es el que niegas o Él es el que aclamas, Él es el que odias o Él es el que amas, Él es el Mesías, Él es el rabí, Él es el profeta, Él es el que por ti dio su vida completa, como quieras llamarlo. Él es Jesucristo, Él es tu Salvador, Él es tu verdadero amor, porque Él murió por ti, para que tú vivas por Él. Listo, ok, lo que pasa es que siempre que ya le he dicho muchas veces, lo he visto 586.754 veces, cada que lo ve, uno como que, porque todo eso fue por usted y por mí, para que usted y yo tengamos la opción, la posibilidad de vida eterna. Y en este caso es lo que vamos a estudiar. Entonces yo hacía una pregunta al final y decía que si ahí Jesús iba en paz, ¿cierto? Y yo vi muchos rostros como confundidos, ¿cierto? Y alguien dijo, no, ¿cierto? Pero resulta que sí, Jesucristo ahí va en paz. En medio de semejante adversidad, en medio de semejante dificultad, en medio de semejante problema que vimos ahí en el texto donde estamos, que Él no quería pasar esa adversidad, que Él pidió que si era posible pasar a esa copa de Él, esa copa, ¿cierto? Pero al final, Él dice que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿cierto? Y entonces actúa conforme a lo que ora y da el paso y hace lo de Él. Eso, ¿cierto? Entonces vamos a recordar ahí y ahí tomamos, porque hoy vamos a hablar de la paz que trae la soberanía de Dios. Una paz a la que usted y yo tenemos acceso y que es la paz anhelada. Esa es la paz que usted y yo buscamos. Esa donde en medio de semejante dificultad Él va en paz. Vamos a estudiar eso, vamos a ver qué es eso de la paz, cómo así, y para que nosotros podamos también cambiar un chip ahí en ese concepto de la paz, porque ahí nosotros tenemos una dificultad que si no la trabajamos, entonces vamos a seguir enredados y no vamos a poder lograr en medio de una dificultad que no queremos atravesarla en paz. ¿Listo? Ok. Entonces dice el versículo 45 y 46 ahí en Mateo: ¿por qué se da uno cuenta que Jesucristo va en paz? Porque les dice, entonces vino a sus discípulos, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Entonces si usted recuerda arriba, Él estaba diciendo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero la copa no pasó, entonces Él va, bueno muchachos, vamos, que esto arrancó. ¿Listo? ¿Sí? Sigue ahí, versículo 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Versículo 47, mientras todavía hablaba vino Judas, uno de los 12, ok. Entonces viene Judas y ya Jesucristo da el paso, actúa conforme a la voluntad de Dios y va a beberse la copa que inicialmente ojalá no le hubiera pasado. Pero ya estoy haciendo la voluntad de Dios. Listo. Vamos a mirar ahí en el versículo 50. Y Jesús le dijo, oiga pues, es que a mí esto me impactó porque me ponía yo en el lugar de Jesús. Entonces, digamos que yo haciendo esto, ¿sí? Y mire Jesús cómo le dice, amigo, ¿sí? Ahí viene el que me entrega, vamos,
dijo a unos versículos antes, ¿sí o no? ¿Y cómo lo saluda? Amigo. Pues yo le digo, yo no lo saludo así, si es que lo saludo. Pues a mí eso me impactó. Es tanta la paz que tiene Jesucristo que todavía le dice amigo. ¿A qué vienes? Ya Jesús sabe a qué viene. ¿Sí o no? Ya él acabó de decir. Ahí viene el que me entrega. Y luego dice, entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y arranca todo esto que vimos acá. O sea, el camino desde el pretorio hasta la cruz. Y entonces que va donde Caifás, que donde Poncio Pilato, que no sé qué, que sí, que esto, listo. Todo lo que conocemos, todo lo que vimos ahí. Muy bien. Versículo 53. Porque le dicen, bueno Señor, y entonces, no, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo así? Tan en paz está Jesucristo, que mire lo que dice. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Tan en paz está Jesucristo que Él sabe que si Él orara, podría acabar con todo eso. ¿Listo? Versículo 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. ¿Quién fue el único que se quedó? Jesús. ¿Por qué? Porque está cumpliendo la voluntad de Dios y Él está en paz. Que los discípulos huyeran es un signo de cobardía. Puede que sí, puede que no, pero igual también es un propósito, porque si no, entonces ¿quién va a predicar la palabra si los cogen a ellos también? ¿Sí? Ok, muy bien. Entonces mire, eso es tener paz, eso es andar en paz. La pregunta que yo me hice fue, ¿yo en una situación así actuaría igual? E inmediatamente mi respuesta es, no, oiga, no me da. Con esa calma, todo el mundo diciéndole, oíste, y entonces, no, pero es que eso se tiene que cumplir. ¿Listo? Ok. Entonces yo quiero primero que usted me entienda eso y que tenga en referencia a Jesucristo, que Jesucristo está en paz. Para que ahorita que descubramos qué es eso, entonces usted entienda por qué Jesucristo va en paz y mirar a nosotros, a ver si nosotros andamos en paz. ¿Listo? Ok. Vamos a pasar a Efesios capítulo 2, versículo 11, para que identifiquemos qué es la paz. Efesios capítulo 2, versículo 11. Estos Efesios se fueron de esta Biblia. Bueno, Efesios 2, 11. Muy bien. Ok. Efesios capítulo 2, versículo 11. Vamos a mirar por versículos, ¿cierto? De una vez. Entonces dice el 11 y el 12 y el 13. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Esa sangre que se derramó ahí y todo eso que Él padeció y todo eso que Él sufrió, fue para juntar los dos pueblos. Pablo aquí está hablando específicamente de los judíos y los gentiles, ¿cierto? Pero eso se aplica a nosotros. Antes estábamos sin Cristo, ahora, ¿listo? Tenemos esa opción. Antes estábamos en conflicto con Dios, ahora tenemos, gracias a esa sangre, una
reconciliación. Vamos a seguir mirando. Versículo 15. Versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cierto? Entonces, ¿de cuáles dos pueblos hizo uno? Del pueblo que Él no escogió y del pueblo que Él escogió. Por esa muerte, ¿sí?, hay posibilidad para que todo el que en Él cree y todo el que le reciba y el que en Él cree, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Listo? Todos. Todo el que se acerque a Jesucristo, lo reciba en su corazón y le crea, es decir, le obedezca, porque ese creer ahí tiene relaciones con obediencia, entonces le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, lo reunió en un solo pueblo. Ok. Versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Sí? Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, esa muerte de Jesús nos reconcilió con Dios. Es decir, usted y yo estábamos en conflicto, usted y yo estábamos en guerra con Dios, ¿sí? Estábamos peleados con Dios. Jesucristo muere y por esa sangre que Él derrama se da la posibilidad de que usted y yo estemos en paz con Dios. Vamos a mirar la palabra paz, que se repite ahí bastante. La palabra eirene o shalom, bienestar, tranquilidad, contra la guerra, ausencia de conflicto, ausencia de guerra. Vamos a manejarlo con una sola palabra que para nosotros sea fácil: tranquilidad. ¿Quiénes quieren vivir tranquilos? Uy, ninguno, qué bien. Amén, yo quiero ir tranquilo. No, pues no conozco el primero. Ay, Señor, que me caiga un problema bien grande. Hoy, Señor, hoy me siento fuerte. Tú le das las mejores batallas a tus mejores guerreros, Señor. Mándame un problema bien. No, nadie quiere vivir en problemado. Todos queremos vivir tranquilos. Oh, muy bien. Ya somos edificados sobre la piedra angular, que es Jesucristo. Usted y yo ya somos reconciliados y obtenemos esa paz, esa tranquilidad. Ok. Usted y yo ya estamos capacitados para vivir en paz tal cual Jesucristo. Es decir, usted y yo ya tenemos la capacidad para afrontar un problema como lo afrontó Jesucristo. Ya usted y yo tenemos la capacidad para orarle al Padre, pero actuar de acuerdo a su voluntad. Es decir, puede que me cumpla lo que le pedí, como puede que no me cumpla. Sin embargo, yo tengo que actuar conforme a eso. Y ya tenemos la capacidad para andar en paz. Y yo quiero que usted me empiece a mirar. ¿Será que nosotros sí vivimos en paz? ¿Será que nosotros sí andamos en paz? Así como Jesucristo. Ok, vamos a mirar.
Nosotros ya tenemos la capacidad para vivir en paz. Al momento de que yo recibo a Cristo, lo que recibo es la paz. Es decir, la reconciliación con Dios, porque yo ya no vivo en guerra, yo ya vivo en paz. ¿Listo? Ok. ¿Por qué los cristianos nos angustiamos, tomamos malas decisiones? Porque no vivimos en paz. Yo le voy a responder. Porque no nos sometemos a la soberanía de Dios. Y eso que vimos ahí es soberanía de Dios. ¿Sí? ¿Cómo ese ser que sufre esas consecuencias, que muere en esa cruz, resucita al tercer día, se sienta a la derecha de su trono y está esperando que le pongan el mundo a sus pies para venir a juzgar? Es decir, ese mismo que murió ahí está vivo. Eso es soberanía de Dios. Y eso es paz. Entonces la soberanía de Dios a mí como cristiano me tiene que dar paz. Pero vamos a descubrir el problema nuestro. ¿Qué pasa entonces que usted y yo no vivimos en paz? Ahora, usted me dirá, no, profe, me da pena pues, pero pues yo sí vivo en paz. No, es que uno con el poder de Dios, yo oro todas las mañanas y yo vivo en paz. Ok. Entonces me toca devolverle las preguntas que hicimos en las prédicas que estuvimos hablando de soberanía de Dios, que hoy termina. Hoy termina esa serie sobre la soberanía de Dios. Ok. Usted me dice que usted vive en paz. Listo. Entonces yo le contrarrespondo. ¿Cómo reacciona usted cuando no le concede Dios su petición específica? ¿Sí? Habíamos dicho que reaccionábamos con frustración, con ira, con desespero, con desengaño, ¿cierto? Y que algunas veces hasta nos íbamos de la iglesia, porque Jesucristo no nos respondió como nosotros queríamos. ¿Listo? ¿Usted actúa conforme a la voluntad de Dios o actúa conforme a su emoción? Después de que Dios no le dio lo que usted le pidió. Porque normalmente si Dios te dio lo que te pidió, vos estás en paz. Oiga, eso uno levita, uno flota. Dios me respondió. ¿Listo? Ok. ¿Usted observa cómo Dios se mueve a su alrededor y ora y actúa conforme a ello? ¿O reaccionas cuando la adversidad ya le llegó? ¿Cierto? Y nosotros veíamos, nosotros no somos preventivos, nosotros somos reactivos. O sea, nosotros no observamos el mover de Dios para ir mirando qué me está pidiendo Dios, sino que cuando ya cayó el problema, ya cayó fue el todo. Cuando llega la adversidad, usted reflexiona, considera qué quiere Dios de usted con esa adversidad. Y decíamos, normalmente nosotros cuando llegó la adversidad empezamos a desesperarnos, ¿qué pasó? A angustiarnos, ¿cierto? Y Dios diciéndonos ahí una cosa desde hace tiempo con ese problema y nosotros nada que ver. ¿Usted busca superar la adversidad en Cristo Jesús o trata de resolverla? Nosotros tratamos de resolverla, ¿cierto? Nosotros buscamos cómo resolverla. Ok. ¿Cuál es su prioridad? ¿Dios o sus apegos? ¿Usted busca de Dios en las buenas y en las malas? ¿Sí? ¿Se acuerdan del joven rico? Vende todo lo que tienes. Ahí sí no me gustó. ¿Cierto? Ok, muy bien. ¿Usted está convencido que lo que Dios haga está bien para usted? No importa que lo que haga duela. O cuando Dios hace algo que nos duele, estoy convencido que eso es lo mejor para mí. O cuando pasa algo que me duele, ¿cómo es mi reacción? Ay, pero ¿por qué el Señor? ¿Por qué es así? Y yo como... ¿Cierto? Entonces ahora sí, yo vuelvo y le pregunto otra vez, como le dije ahorita, ¿usted y yo vivimos en paz? ¿Cierto que no? ¿Cierto que no? Ok, vamos a ver entonces cómo es esa vuelta. ¿Listo? Ok, muy bien. Vamos a Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 7.
Y aquí sí nos detenemos un ratito. Listo, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces vamos a analizar un poquito más ese versículo. ¿Listo? Ok. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa palabra entendimiento es la palabra nous. Pensamiento, modo de pensar, intelecto. Ok. Cuando yo le digo que Jesucristo aquí, en ese video, en esa adversidad, vive en paz, ¿eso para ustedes es fácil de creer? ¿Cierto que no? Eso necesita como, venga, eso necesita como digestión. A ver, explíquemelo mejor porque es que, no, ¿cómo va a ir uno en paz con semejante, oiga, el otro ahí azotándolo? Y yo no sé si a ustedes, a mí la partecita que más me impacta es cuando él cae en la cruz y cae la cruz de para abajo. Esa escena, hablando ya cinematográficamente, esa escena es muy bien hecha. Uy, porque a usted le da la sensación de que va así con la cruz, no hay quien lo detenga, eso es muy pesado. Y cae ahí, a mí me da como, ok. Entonces, iglesia, mire, la paz de Dios, mire que se señala de Dios, sobrepasa toda capacidad de pensar, todo modo de pensar, todo intelecto. Para usted y para mí no es fácil entender eso. No es fácil entender eso, que la paz de Dios está por encima de todo pensamiento. Es decir, la paz de Dios está por encima de cualquier cosa terrenal. Y por eso a usted y a mí nos cuesta tanto entender que Jesucristo ahí va en paz, va relajado, va tranquilo. Acuérdese que nos quedamos con esa palabra, ¿sí? Va tranquilo. Y entonces uno dice, Jesucristo tranquilo ahí, ¿sí? Si arrancan y lo primero que hacen es lo arrestan, lo cogen, entonces lo llevan, van, le dicen puras mentiras a ver si lo cogen, entonces no lo pueden coger, entonces después va donde el otro, y entonces ¿qué hago con este man? No, nadie ve, y entonces ¿vos qué decís? No, yo no digo nada. ¿Usted es el Cristo? Ah, sí, señor, yo soy el Cristo. Le toca a él decir que él es el Cristo, y esa sí es la única acusación que tienen. Y entonces empiezan los insultos, las cosas. Yo siempre le he dicho a usted, si usted se lee ese capítulo 26 y 27, eso es un deleite, para que usted vea lo que Jesucristo hizo por usted. Que eso que está representado ahí en la película, eso es exactamente lo que dice la Biblia. ¿Listo? Muy bien. Entonces, eso sobrepasa todo pensamiento, todo intelecto. Es decir, no hay capacidad humana para entender esa paz de Dios. Eso quiere decir entonces que usted y yo tenemos que trabajar en entender o en obtener o en recuperar o en lograr vivir en esa misma paz. ¿Por qué? Porque ya estamos capacitados para hacerlo. Y ya ahorita decíamos, usted y yo no lo hacemos, no vivimos en esa paz. Entonces usted y yo tenemos que trabajar muy duro para poder lograrlo. Pero tenemos que batallar ¿contra quién? Contra nosotros mismos, porque es que el problema está en la mente. Para yo poder entender eso lo tengo que hacer acá. Y vamos a estar viendo esa palabrita en los versículos que vamos a estar estudiando, ¿sí? Esa cuestión de la mente y del pensamiento. Porque ya enseguida vamos a ver por qué tenemos que batallar tanto ahí. Listo. Ok. Entonces, en la soberanía de Dios está que su pueblo que antes vivía apartado, lejos, en guerra, en conflicto, en intranquilidad, por su soberanía, porque Él es así, porque Él lo quiere, hoy su pueblo está reconciliado con Él. Es decir, ahí estamos en paz. ¿Por qué? Por la esperanza de vida eterna. Esa es nuestra tranquilidad. La tranquilidad nuestra es esa esperanza de vida eterna. ¿Listo? Okay. Muy bien.
Me encontré esto por ahí en internet, leyendo, mirando, y entonces se los quiero leer porque me pareció bien interesante, ¿sí? Lo que dice acá. Esto no es que me lo reveló Dios y que lo encontré en la Biblia. Y no, si hay versículos bíblicos, sino que me pareció interesante porque lo vi por ahí en internet. Dice, los 5 enemigos que te roban la paz. Dice, la preocupación. La preocupación hace que el problema se convierte en un foco en el cual se centra toda la atención. Cuando alguien está preocupado, no puede dejar de pensar en la situación que está viviendo. La preocupación es un enemigo que roba la paz, trae miedo e inseguridad, puede llegar a afectar la salud tanto física como mental. El mejor remedio para la preocupación se encuentra en Filipenses 4:6, es decir, un versiculito ahí arribita donde estamos. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y con acción de gracias. Muy bien, entonces dice aquí, cuando alguien está preocupado no puede dejar de pensar en la situación. Es decir, cuando usted y yo estamos preocupados por la situación que sea, ¿en qué estamos pensando? En la situación, ¿cierto? ¿Y qué me dice la paz de Dios? Que la paz sobrepasa todo pensamiento. Pero si yo estoy pensando en el problema, entonces ¿qué se hizo la paz de Dios? Se embolató. Se embolató. Se embolató porque yo estoy pensando en el problema. ¿Sí? Ok, muy bien. Y lo que el texto bíblico dice es, por nada estéis afanosos, por nada. Y usted y yo siempre encontramos por qué estar afanosos. Porque a usted y a mí siempre hay cosas que nos afanan, que nos angustian, que no, ¿sí? Entonces que el trabajo, que la plata, que no sé qué, que los niños. Por ejemplo, en el caso de los bebés, yo siempre les pregunto a las mamás que tienen bebés, ¿cómo está? ¿Está aliviado? Sí, gracias a Dios. Porque no hay cosa que más angustie que un bebé enfermo. Porque es que un niño grande, pues por lo menos me dice, me duele aquí, siento como así, pero un bebé no dice nada y esa es mucha la angustia que uno siente. ¿Cierto? Ok, muy bien. La culpa, segundo enemigo que te roba la paz. Cuando se ha cometido algún pecado, el sentimiento de culpa puede hacer que una persona pierda su paz y se aleje de Dios. Lo mejor que se puede hacer es confesar la falta y pedir perdón. Una vez el pecador se arrepiente, Dios se encarga de perdonarlo y limpiarlo de su pecado. Entonces dice 1 de Juan 1:9, pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Yo creo que eso es evidente. Cuando usted y yo sabemos que estamos pecando, que estamos haciendo algo que no es correcto para Dios, comienza la cosita por ahí a estorbar, a estorbar, a estorbar, a estorbar, y lo hace sentir a uno, mejor dicho, horrible y tal cosa. ¿Y cuándo se sana eso? Cuando yo voy, doblo rodilla, le confieso ante Dios y como que nos ha pasado, ¿sí o no? A todos. Ahí, ese momento, cuando yo le confieso a Dios, es cuando yo estoy en paz. Seguramente ese pecado me ha traído problemas. Seguramente ese pecado me ha traído dificultades, adversidades. Pero cuando yo se las confieso a Dios, como que entro en paz. ¿Listo? Ok. La ansiedad. Cuando alguien pasa por un problema, el deseo por resolver la situación puede generarle mucha ansiedad. Una persona ansiosa siente angustia y se desespera por tomar el control de la situación. ¿Listo? Entonces dice 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Listo. Muy bien. Hasta aquí. Nada más hasta aquí, hasta estas tres. ¿Dónde está concentrada la situación? ¿En qué tengo yo, qué parte de mi cuerpo tengo ocupada en esta situación?
Cada una de estas. La preocupación, la culpa, la ansiedad. ¿Cierto? Mi mente está ahí. Mi mente está ahí. El miedo. El temor suele ser uno de los principales enemigos de la paz. Genera inseguridad y se convierte en un obstáculo para la fe. La única forma de enfrentar este temor es con la ayuda de la palabra de Dios. Dice Salmo 56, 3. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. ¿Listo? Ok. ¿Por qué creen ustedes que Jesucristo pudo dar ese paso y salir con los discípulos? No, vamos que esto ya va a empezar. Ya viene el que me entrega. Amigo. ¿Por qué creen que pudo hacer eso? Porque no tenía miedo. Iba a morir y no tenía miedo. ¿Listo? Ok. Ya ve usted por qué usted y yo no haríamos lo que hizo Jesús. A nosotros hoy todavía, siendo cristianos, y a muchos nos da miedo morir, cuando eso no tendría por qué ser una situación de miedo. ¿Listo? Ok. 5. La incredulidad. Sin fe no hay paz. Es por ello que en medio de una situación adversa puede faltar todo menos la fe. La fe es la única garantía de tener paz, porque reafirma la confianza y la seguridad de que Dios va a obrar en medio del problema. ¿Cierto? Marcos 9:24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. En esos momentos, cuando llega la incredulidad de Dios, Dios es el único que te puede ayudar a confiar. Ok. Entonces, volvamos aquí al versículo que estamos estudiando, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ok. ¿Qué necesito yo para entender ese versículo y para vivirlo? Necesito fe. Necesito fe. Mire a Jesús. Jesús tenía fe. Obvio. Él confiaba plenamente en su Padre. Y que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces vamos a hacer tu voluntad. Hoy Jesús, sentado en el trono a la derecha, ¿está arrepentido de haber pasado esa adversidad? No, para nada. Es que usted y yo tenemos que desarrollar fe. Entonces, vamos a empezar a mirar. ¿Listo? El chip que usted y yo tenemos que cambiar es que la paz de Dios o la paz nuestra, que es la que tenemos, la que Cristo nos dio, la que Cristo nos regaló con su muerte, a la cual tenemos acceso, la paz anhelada, no depende de las circunstancias, sino que depende de mi relación con Dios. ¿Sí? Eso es lo que hizo Jesús. Por eso Él sale y da el paso, porque la paz de Él no depende de que lo golpeen, lo pisoteen, lo maten, lo insulten, lo crucifiquen, no. La paz de Dios depende de mi Padre, con mi Padre estoy bien, estoy fortalecido en el Espíritu, vamos a hacer la vuelta, chao, nos fuimos. Ok. Usted y yo, ¿en dónde depositamos la paz? Usted y yo, desafortunadamente, depositamos la paz en las circunstancias que estemos viviendo. ¿Sí? Por eso yo le decía ahorita, todos queremos vivir tranquilos, pero la tranquilidad suya y mía depende de las circunstancias. Y por eso es que nos desgastamos tanto y nos matamos tanto y nuestra mente se enfoca en eso. ¿Me explico? Yo tengo mi paz puesta en que mis hijos anden bien.
anden en los caminos del Señor, se manejen bien en el colegio, sean respetuosos en la casa, ¿cierto? Ok. ¿Qué pasa cuando no son respetuosos, cuando no siguen los caminos de Cristo, cuando ustedes mamás, sobre todo las mamás, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando un bebé como estos que hay acá se enferma? La paz, chao, ahí lo que hay es angustia, desespero, ¿sí? Nosotros hombres, ¿qué pasa cuando nos quedamos sin trabajo, cuando no tenemos cómo llevar el sustento a la casa? Es decir, para cumplir nuestra función. No hay paz, no hay paz, ¿cierto? Y lo que Dios nos está diciendo es, eso es lo de menos, eso no importa. Si quiere, busquen mi palabra, eso no importa, eso es lo de menos. Ese es el chip que usted y yo tenemos que cambiar. La paz no está en si tengo o no tengo trabajo. La paz está en que yo entienda que Dios es mi proveedor. Si yo confío en que Dios es mi proveedor, ¿qué va a pasar? Dios va a proveer. Si yo entiendo que el trabajo que tengo no me lo dio el rector del colegio cuando me dio en la entrevista y me dio la oportunidad hace 13 años, no, a mí el trabajo me lo dio Dios. Ah, que lo utilizó a él para que aceptarme y llevábamos 13 años trabajando, listo, pero a mí el trabajo me lo dio Dios. Si yo no entiendo que el trabajo me lo dio Dios, entonces todo lo que me pase allá, entonces, ¿cierto? No. Si yo no entiendo que diezmar alegra el corazón de Dios, yo jamás voy a entender, voy a comprender, ni voy a vivir que diezmar me trae paz. Y por si fuera poco, me trae bendición económica. Sino que yo me voy a quedar toda la vida en angustia por ese diezmo. Y normalmente cuando uno está en ese proceso de entender el diezmo, uno pelea con eso, ¿sí o no? Y está en angustia, vea. Ay, María, ahí pasaron con el bolsito de ese. No, para llevarle plata al pastor, oiga, yo no. No, a mí no me alcanza, ¿sí? Cuando yo logro entender que el diezmo es una cuestión de obediencia, de alegría y de gratitud, entonces yo entrego mi diezmo y ahí hay paz. ¿Sí? Ok. La paz no está en si tengo o no tengo salud. La paz está en entender que Dios me cuida, que Dios es mi sanador. Puede que no me sane, pero se refiere a que sana mi alma. Entonces, si a mí me da un cáncer y el Señor no me lo sana, pues eso es lo de menos. A mí lo que me interesa o lo que me debe interesar es que mi alma esté sana. ¿Sí? El problema es que usted y yo sentimos preocupación, miedo, ansiedad, ¿sí? Todos los enemigos de la paz, preocupación, ansiedad, miedo e incredulidad. Porque digamos que el de la culpa es netamente con el pecado, listo, pero los otros 4 ante cualquier adversidad aparecen. Entonces la paz no está en si yo tengo o no tengo salud. El problema es que no tener salud me angustia. O si un familiar no tiene salud me angustia. Y en estos tiempos de COVID que ya nos ha tocado vivir a nosotros, eso no es cómodo. Cuando uno va a subir la lomita de la casa y le toca pues quedarse parado a mitad de camino y sentir la presión aquí y uno, uy, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Y de pronto tenerse que quedar parado un rato para poder comenzar a caminar el plan. Uno ahí como que, ¿cierto? Ok. La paz de Dios no está en si hago esto o no hago esto,
si tomo esta decisión o si no tomo esta decisión, si supero esta situación o si no supero esta situación. La paz de Dios está en saber que lo que haga, lo hago bajo la voluntad de Dios, en obediencia a Él. Ahí está la paz. Y yo creo que todos lo hemos vivido. Cuando yo hago algo en obediencia a la palabra de Dios, por más duro que sea, eso trae paz. Por más duro que sea. ¿Sí? Castigar a un hijo, echar a un hijo de la casa, sentar las posiciones con el jefe, sentar las posiciones con el cónyuge. Pero cuando se hace en obediencia a la palabra, eso trae paz. Y eso sale derechito. ¿Por qué? Porque es que no me estoy sujetando a la situación. Ay, no, es que de pronto si le digo al niño que se vaya, entonces, no, es que si le digo a mi hijo que aquí en esta casa eso no se hace, no, pero es que entonces qué pecado, pobrecito del niño. ¿Cuántos años tiene el niño? 35. Porque así somos los papás, pobrecito del niño. No, es que se va a ir a sufrir. Pero si usted sigue en desobediencia, entonces siga sufriendo usted y siga sufriendo él. Usted lo hace conforme a la voluntad de Dios. Eso trae paz a su corazón y seguramente la bendición usted la verá en un momentico. Ok, muy bien. Jesucristo vio la bendición al tercer día. Ya estaba resucitado. ¿Listo? Ok, muy bien. Iglesia, ahora sí vamos a llegar al centro o al versículo central de la prédica. Es decir, apenas vamos a comenzar ahora sí, no mentiras. Vamos al versículo central de la prédica. ¿Listo? Romanos capítulo 8, versículo 6. Listo, ¿qué? Ay, vea, esto de busca solo. No, pues sí. Esto de busca solo. Romanos 8:6. Bueno, muy bien. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. La palabra ocuparse es la palabra fronema. Y me encantó, eso me reventó por dentro. ¿Sabe qué quiere decir esa palabra fronema? ¿O sabe qué es lo que quiere decir ahí ocuparse? Lo que uno tiene en la mente. Entonces, según ese versículo, mi mente debe estar concentrada en ¿qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces mi mente debe estar ocupada en el espíritu. La cuestión es no necesariamente o no solamente en hacer las cosas espirituales, porque ese es el siguiente estudio que vamos a hacer. No necesariamente cuando yo hago una cosa espiritual, en realidad es espiritual. ¿Sí? Puede que yo haga una cosa terrenal y eso termine siendo más espiritual. ¿Sí? Es decir, puede que yo le ayude aquí a una persona X, sea o no sea de la iglesia, tiene una dificultad, yo simplemente saco el tiempo, le escucho, ¿sí? Le hablo, le doy un buen consejo y eso es espiritual, aunque es una cosa terrenal, estoy escuchando a alguien. Y puede que venir y predicar la palabra de Dios, que es una cosa espiritual, pero espere y verá, se la voy a echar a fulano, ay, con este texto, vea, ay, se le dijo, ay, ahora sí, ojalá, ay, que no vaya, Señor, que vaya la prédica fulano, piranita y sutanito, porque esta palabra es, estoy haciendo una cosa que se supone espiritual, pero no la estoy haciendo para nada espiritual, la estoy haciendo lo más carnal del mundo. ¿Sí? Entonces ese es el estudio que vamos a tener en la próxima, diferenciar muy bien eso. Entonces por eso les digo,
ocuparse lo que uno tiene en la mente. Entonces, ¿en qué debe estar concentrada mi mente? En el Espíritu, en Dios, en Jesucristo, en su soberanía, en su voluntad. Y yo tengo que empezar a cambiar un poco de chips para disfrutar de la soberanía de Dios. Pero para eso necesito estar obligatoriamente en intimidad con Dios. Y me acuerdo de las palabras de doña Nelly el domingo, ¿sí? No estamos para estar ahí calentando silla. Este tiempo no está para eso. Estas situaciones, estas circunstancias que estamos viviendo y las que se vienen no están para uno estar simplemente, ¿no? Yo escuché la palabra y ya. No, esto es para estar en intimidad con Dios y que mi corazón se vaya transformando día a día. Porque también puedo caer en ese error, ¿sí? Creer que estoy muy bien porque oro, ayuno, leo la Biblia, etcétera, etcétera, y resulta que en mi corazón no pasa nada porque no estoy obedeciendo a Dios. Dios me dio una orden hace tiempo y yo no la obedezco. Y estoy aquí parado predicando y yo no la obedezco. No estoy haciendo nada. A lo mejor Dios me está usando para bendecirlos a ustedes a través de la palabra, pero yo para mí no estoy haciendo nada. ¿Sí me hago entender? Ok. Entonces, iglesia, les recuerdo los chips que tenemos que cambiar. Tenemos que entender que Dios hace lo que quiere. Usted y yo no tenemos por qué ponernos a pelear con eso. Dios hace lo que quiere. Ya lo hizo Dios, ya. No pelee con eso. Más bien mire a ver cómo se está moviendo y qué es lo que quiere de usted. Dios me ama, entonces lo que Él esté haciendo, por muy feo que parezca, yo tengo que entender que Dios me ama, o sea, Él no quiere el mal para mí. Así me esté doliendo la situación que está pasando, Dios no quiere el mal para mí. Dios pide más. A Dios no le sirve como estamos usted y yo hoy. A Él no le sirve como estamos usted y yo hoy. Él nos está pidiendo más. Y si usted analiza la palabra que Dios nos ha venido dando a la iglesia en este tiempo, Dios está pidiendo más. ¿Por qué? Pues porque no estamos dando mucho. Entonces estamos concentrados en nuestros trabajos, en nuestras cosas, en nuestros hijos, en ver cómo conseguimos el dinero, en ver cómo solucionamos las cosas, pero en Dios no estamos concentrados. No, sí, yo ahí un ratico, pues yo voy el domingo. ¿Listo? Ok. Dios me bendice hoy y para siempre, eso no se me puede olvidar. No importa la situación, yo sé que Dios me está bendiciendo. Puede que no lo vea hoy, pero Dios tiene su bendición ahí. Simplemente está esperando que yo obedezca para soltarla. La adversidad hace parte del paquete de Dios. Yo no puedo pelear o no puedo anhelar estar sin adversidad. Eso no es paz, eso no es tranquilidad. La tranquilidad está en pasar la adversidad en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Recuerdan el versículo de ahora? Guardará tú vuestros corazones en Cristo Jesús. La oración no es para que Dios haga mi voluntad. Yo sujeto la petición a la voluntad de Dios y actúo conforme a la voluntad de Dios. Yo tengo que tener claro eso. Actúo conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo mejor para mí. Pero yo tengo que desarrollar fe para poder vivir en paz, para poder vivir la paz de Dios. Yo tengo que estar atento al mover de Dios. La paz de mi corazón costó sangre de un inocente y por eso yo tengo que cuidar esa paz. Nada me puede quitar la paz de Dios. Eso es una defensa que usted y yo tenemos que hacer. Usted y yo no nos podemos dedicar tanto tiempo, tanta mente, tanto desgaste a las cosas de este mundo. Ay, que es que la casita, que no sé qué, eso va a caer.
Ay, no, es que mi hijo, ese va a morir. Y nosotros nos desgastamos todos nuestros pensamientos en las cosas terrenales. Y por eso es que no vivimos en paz. Jesucristo, si usted lee la vida de Jesucristo y la estudia, se da cuenta que Él no vivía sino para estar obedeciendo la voluntad del Padre. Y por eso vivía en paz. Y por eso es capaz de pasar una adversidad de esas en paz. Entonces a usted y a mí nos queda un trabajo arduo, diario, que es batallar contra nosotros mismos. Porque ¿dónde está el problema de todo esto? En nuestros pensamientos. Y la paz de Dios sobrepasa esos pensamientos. Amén. Entonces, iglesia, yo le quiero invitar a que inclinemos nuestro rostro, y yo creo que tenemos que pedir, ¿sí? Yo creo que hoy es tiempo para pedir. ¿Canción o pista? Entonces, pista, listo. Enseguida la pista de la canción, de mis sueños. Nosotros tenemos que reconocer que nuestra debilidad es mucha, y que nos falta mucho. Así uno tenga la posibilidad, el privilegio, el honor de pararse aquí, de predicar, de conocer mucha palabra, qué emoción, pero uno debe reconocer que todavía le falta mucho para vivir en paz. Y lo más importante para eso tiene que ser lograr escucharte. Y entonces ahí lograr colocar nuestros sueños, para que en esos sueños, en esas metas, se haga la voluntad de Dios. Es decir, cuando yo tengo mi enfermo, que se haga la voluntad de Dios. Cuando estoy sin trabajo, cuando estoy en una necesidad económica, que yo pueda poner, cuando hay un hijo descarriado, que yo pueda soltar. Que tu presencia se pueda entregar eso. Me inunde, hace en mí un hombre nuevo, cámbiame.